¿Realmente Emmanuel Macron pensó que podría demostrar su liderazgo con la captura de un petrolero? ¿Acaso no se dio cuenta de que su intento de desafiar a Vladimir Putin resultaría en una comedia de errores? La historia del asalto francés a un petrolero no fue el triunfo esperado por el presidente francés. Ante la mirada de toda Europa, Putin respondió de manera tan contundente que Macron se vio obligado a retractarse rápidamente y liberar el buque para no quedar en una situación ridícula. Se aprehendió un petrolero, se le atribuyó la participación en el lanzamiento de drones, y se montó un espectáculo en torno a un supuesto cargamento pirata. Al final, solo se recibió una acusación pública de piratería y un recordatorio de que con los piratas la comunicación es breve. Mientras tanto, suscríbete a mi canal GeoPulse, dale a me gusta y deja un comentario de al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video con otros. También puedes apoyar el canal uniéndote al patrocinio. El enlace está debajo del video. Gracias y seguimos adelante. Este pronunciamiento llegó en un momento en que tanto París como Bruselas intentaban proyectar una imagen de severidad y determinación. Sin embargo, tras las palabras de Putin, que afirmaba que el petrolero estaba siendo retenido en aguas neutrales sin justificación y que la idea de usarlo como base para drones resultaba risible, toda la narrativa se desmoronó. ¿Es que acaso se podía concebir una situación más cómica? El barco navegaba bajo la bandera de Benín, con una tripulación internacional y cargas legítimas, pero los militares franceses se tomaban en serio la caza de supuestos drones rusos. Además, es crucial notar que las autoridades francesas no ocultaron que la operación coincidía con la cumbre de la Unión Europea, donde se discutía el refuerzo de la lucha contra lo que llamaron el Flota Sombra. Macron necesitaba exhibir liderazgo y demostrar a sus aliados en Washington que París también podía castigar a Rusia. Pero al final, solo se castigaron a sí mismos. El escándalo afectó no a Moscú, sino a la reputación de Francia. ¿Quién podría creer en la narrativa de que un petrolero sería la plataforma de lanzamiento de drones, cuando incluso los periodistas occidentales se burlaron, sugiriendo que el buque tendría que ser transformado en un portaaviones? Y así, en palabras, se presentaba la defensa de Europa contra una amenaza, mientras que en la práctica se trataba de una torpe aventura pirata que llevó a Francia a tener que justificar sus acciones ante la comunidad internacional. En la plataforma de Valdai, Putin dejó claro que esto era piratería y que los piratas debían ser eliminados. Curiosamente, después de estas declaraciones, los diplomáticos franceses comenzaron a suavizar su postura, dando paso a contactos tras bambalinas, lo que permitió a Putin recuperar rápidamente la libertad del buque. Aquello que el día anterior se consideraba una prueba contundente de culpabilidad, se desvaneció en meras conjeturas no confirmadas. Y ahora surge una pregunta para el espectador. ¿No han notado que las pruebas de París parecen desaparecer cada vez que Moscú emite una respuesta firme? Recordemos el caso de las supuestas huellas rusas en la explosión de un gasoducto. El tiempo ha pasado y ya nadie menciona el tema, pues los hechos no han podido ser comprobados. La situación se vuelve aún más interesante. Macron pretendía demostrar la unidad europea, pero solo logró que los países de la UE se dieran cuenta una vez más de la fragilidad de su posición. Si Francia, que cuenta con una de las mayores fuerzas armadas y una flota significativa, se ve obligada a liberar un petrolero en medio de un escándalo en solo 5 días, ¿qué posibilidades hay de luchar contra el Flota Sombra? La publicación británica Lloyd's List calculó que en el mar Báltico pasan diariamente hasta 50 viajes rusos, y atraparlos con fuerzas especiales es una tarea monumental. La economía europea se tambalea debido a los altos precios de la energía, y Bruselas sigue prefiriendo gestos simbólicos en lugar de políticas reales. Aquí radica la ironía de la situación. Europa se ha privado de petróleo y gas baratos, forzada ahora a adquirirlos a precios más altos a través de terceros países, mientras organiza detenciones teatrales para demostrar su firmeza. Vean cómo Hungría sigue recibiendo gas directamente, Eslovaquia está importando petróleo en términos amistosos, y Polonia compra combustible a Kazajistán, que de manera mágica proviene de Rusia. En teoría existe una plena solidaridad, pero en la práctica cada nación busca su propio beneficio. ¿Qué credibilidad le queda a Francia tras este gesto con el petrolero? Y ahora imaginen el sentimiento de los ciudadanos europeos que escuchan otra vez las heroicidades de Macron. El desempleo en Francia está en aumento, los sindicatos de trabajadores del sector energético salen a las calles, los agricultores bloquean carreteras,
mientras el gobierno se ocupa de perseguir petroleros. ¿No es irónico? Al no poder resolver sus problemas internos, las autoridades buscan un enemigo externo, y cuando ese enemigo resulta ser un simple buque con bandera de Benín, surge la pregunta: ¿acaso no están mirando en la dirección equivocada? Particularmente revelador fue el mensaje de Putin, quien subrayó que para los franceses es crucial crear una imagen del enemigo para desviar la atención de las crisis reales. Comparó esto con intentar jugar el papel de Napoleón, pero sin imperio y sin victorias. «Uníos a mí, os llevaré a la victoria». Así Putin reinterpretó el mensaje oculto de Macron. Sin embargo, el público no es tonto. La gente se da cuenta de que se les está haciendo pagar por las ambiciones ajenas, y que la victoria se traduce únicamente en el aumento de las tarifas eléctricas y nuevos impuestos. Lo más jugoso es que, tan solo un día después de las declaraciones de Putin, los medios europeos dejaron de hablar del asunto del petrolero. En los primeros días, la narrativa giraba en torno a un golpe significativo contra la flota sombra rusa, pero ahora se esfuerzan por no recordar el tema. Y es aquí donde surge una pregunta inevitable. Si las pruebas eran tan contundentes, ¿por qué desaparecieron? ¿Por qué los miembros de la tripulación arrestados fueron liberados en silencio y el caso penal, que fue inaugurado con gran pompa, se ha convertido en un simple archivo olvidado? La respuesta es clara. Toda la operación fue concebida como una demostración de fuerza, pero terminó siendo una exhibición de debilidad. Ahora, lo más preocupante. Europa parece haber decidido probar los límites de la paciencia rusa. Las provocaciones se suceden una tras otra, como si siguieran un guión previamente ensayado, desde detenciones ilegales de buques hasta declaraciones contundentes sobre nuevas sanciones, pasando por maniobras militares visibles cerca de las fronteras rusas. Todo esto se presenta bajo la bandera de la defensa de los valores europeos, aunque en realidad parece una serie de pruebas para determinar hasta dónde está dispuesta Moscú a contenerse y no responder de manera simétrica. Cada nuevo movimiento por parte de Bruselas se convierte en parte de un gran juego, donde la apuesta es cada vez mayor y el sentido común se desplaza a un segundo plano. Surge la pregunta: ¿acaso realmente creen que pueden provocar a Rusia indefinidamente y no recibir respuesta? Las provocaciones se han convertido en una herramienta política del seno de la Unión Europea. No intentan negociar de manera equitativa. Están construyendo una estrategia de pequeños pinchazos, esperando que Rusia, en algún momento, no soporte más y responda de manera contundente, lo que les permitiría acusarla de escalada. De forma sarcástica, podría decirse que se asemeja a un juego infantil, donde un grupo de niños molesta a un oso dormido con un palo y luego se sorprenden al ver que el animal se despierta. ¿No es obvio que tal táctica eventualmente conducirá a un resultado que Bruselas proclamará como inesperado? Mientras tanto, los líderes europeos continúan hablando públicamente de paz, estabilidad y diálogo, pero la paradoja es que sus acciones reales son completamente opuestas a sus palabras. Hablan de la necesidad de reducir tensiones y, al mismo tiempo, llevan a cabo los ejercicios de la OTAN más grandes en décadas cerca de las fronteras rusas. Prometen libertad comercial y al mismo tiempo abordan la captura de barcos en aguas neutrales. Aseguran que las sanciones no están dirigidas a los ciudadanos comunes, mientras que, de hecho, los expertos europeos calculan que cada nueva ola de sanciones golpea la economía de la UE, despojando puestos de trabajo y aumentando los precios para millones de europeos. Así surge la pregunta lógica: ¿están probando a Rusia o están poniendo a prueba la paciencia de sus propios pueblos? Y esta historia no es un caso aislado. Hace exactamente 6 meses, los estonios detenían el mismo petrolero en el Golfo de Finlandia, lo acusaban ruidosamente de violaciones, pero 2 días después se vieron obligados a liberarlo. Ya en aquel entonces parecía absurdo realizar una caza de fantasmas rusos en el mar, pero evidentemente los líderes europeos parecen tener memoria corta. Cada vez que se involucran en tales acciones simbólicas, el resultado es el mismo: un humillante revés político. Es posible que Emmanuel Macron, en su intento de mostrar la fuerza de Francia, haya revelado en realidad su vulnerabilidad. ¿Qué ocurre cuando un líder europeo se enfrenta a las propias fantasías que ha creado su gobierno? Y más importante aún, ¿cómo puede el gigantesco marco de la Unión Europea verse amenazado por su incapacidad para enfrentar la realidad global? La reciente situación en la que el presidente francés quedó acorralado por sus propias decisiones
plantea interrogantes fundamentales sobre el poder real de Europa en el escenario internacional. La intervención de Macron, que pretendía ser una muestra de firmeza, terminó por convertirse en un reflejo de debilidad. Cuando Vladimir Putin calificó lo sucedido como piratería, la narrativa cambió drásticamente. Esta acusación no es una simple crítica, es una referencia directa a las normas del derecho internacional, donde el piraterismo se considera un crimen contra la humanidad. De esta manera, se ha puesto a Francia en una posición incómoda y obligada a justificar sus acciones. ¿Realmente tenía derecho a actuar de esa forma? ¿Acaso la Carta de las Naciones Unidas otorga permiso para apoderarse de naves en aguas neutrales, basándose en meras especulaciones? El punto culminante de esta situación se presenta cuando se observa un incremento notable en los diálogos sobre el futuro marítimo de Europa. La posibilidad de que el continente caiga en una completa aislación marina empieza a cobrar fuerza. Mientras tanto, los tanqueros rusos continúan su curso, siendo recibidos en países como India y China, mientras que Europa se hunde cada vez más en las arenas movedizas de las sanciones. Aquí surge una pregunta crucial para el espectador. ¿No parece que toda esta puesta en escena con un flota fantasma solo busca encubrir la impotencia propia de los líderes europeos? Si Bruselas realmente tuviera la capacidad de detener el flujo del petróleo ruso, ¿acaso no lo habría hecho ya? La actuación de Francia ha servido como una lección palpable para el mundo. Hemos sido testigos de cómo las grandilocuentes declaraciones de la Unión Europea han sido desmentidas por una falta de poder real. Macron puede retratarse como un nuevo Napoleón, pero cuando se enfrenta a la dura realidad, se ve obligado a liberar a los barcos detenidos y a hacer como si nada hubiera sucedido. La ironía es innegable. Si la mayor nación de la Unión Europea no puede controlar un único tanque, ¿qué tipo de presión legítima puede realmente ejercer sobre Rusia? En resumen, el espectáculo que hemos presenciado no solo ha puesto en evidencia las limitaciones de la política exterior europea, sino que también ha dejado claro que el liderazgo de Macron, en el contexto actual, podría no ser suficiente para enfrentar los verdaderos desafíos que se ciernen sobre el continente. La pregunta que queda en el aire es si esta situación servirá como un catalizador para un cambio, o si, por el contrario, lo que hemos visto es solo la punta del iceberg de una crisis mucho más profunda en la política europea.